Vamos a compartir esta noche ahí en el capítulo 5 de Marcos. Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el 1 al 15. ¿Ah? Yo los espero. No se preocupe, yo los espero. ¿Tiene la contraseña del wifi de acá? Sí. Jesucristo con ¿Cuál sería? No. Maranguelo. Jesucristo con mayúscula, no, con la J con mayúscula y lo demás con minúscula. 3 veces 7. ¿Están ahí? Bueno, entonces dice así, voy a leer, dice, vinieron a la otra parte, perdón, es que voy a usar una versión un poquito diferente, pero no, es lo mismo, pero nada más que algunas palabras diferentes. Dice así, y vinieron a la otra parte del mar, a la provincia de los Gadarenos. Y cuando él salió de la nave, o salió de la barca, inmediatamente le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía tener atado ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, estaba en los montes y en los sepulcros dando voces, e hiriéndose a sí mismo con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal fuera de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los echase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos aquellos demonios, diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y les permitió inmediatamente Jesús, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada se precipitó con impetuosidad por un despeñadero en el mar. Y eran como 2000, y se ahogaron en el mar. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Momentito. Y vinieron a Jesús, y ven al que había sido endemoniado y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esta semana Dios me ha permitido compartir constantemente con
con muchas personas o con varias personas. Y me he dado cuenta, le comentaba, le testificaba al hermano Leo, me he dado cuenta que llamar a los amigos o a las personas con que he estado compartiendo, enviarles un audio pequeño con una lectura de la Biblia y una explicación sobre el mensaje que hay en esa lectura, y orar por él o por ella y bendecirlo en un audio de unos 8, 10 o 12 minutos. Estas personas a las que he estado haciendo esto en esta última semana, a ellos les ha parecido de mucha bendición. Sí. Ya se van a conectar ellas. Por ahí ahorita aparece Leo. Gracias, cariño. Entonces ve, lo que le contaba a Leo de esa última experiencia que he tenido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo siempre estoy evaluando y meditando cómo es que estoy compartiendo la Biblia o cómo estoy compartiendo la palabra. Y digamos, en este tiempo de pandemia, he tenido que ir cambiando de alguna forma estratégicamente cómo compartir la Biblia, cómo compartir con los hermanos. Y me he dado cuenta que aunque yo les envío los audios y todo lo que estoy haciendo a todas las personas con las que yo comparto, ellos no las escuchan. Entonces, al principio yo no sabía que no las escuchaban, sino que me fui dando cuenta así por rebote, por una cosa y por otra, me di cuenta que no las escuchan, ¿verdad? Entonces yo decía, y yo oraba al Señor, le digo, Señor, que esta persona en particular escuche este estudio bíblico, escuche esto. Pero yo nunca llamo y pregunto, Jenny, ¿escuchó lo que te envié? ¿Verdad? Yo no hago eso, sino que yo me quedo meditando, ¿verdad? Y entonces digo yo, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cuál es la forma de accesar al corazón de esa persona? Y esta semana me di cuenta que la persona con la que yo estoy compartiendo le gusta una comunión muy personal, así como muy puntual, ¿verdad? Y no los culpo, porque cuando yo voy a la iglesia los domingos, ahora que tenemos todas estas restricciones y que nos vemos, yo le decía a Jenny, yo no sabía qué cosa más linda y bendita era saludar a los hermanos. Yo no sabía, porque ahora cuando vengo y saludo a los hermanos, aunque sea de lejos, siento mucho gozo en saludarlos. Y allá levanto la mano y los saludo de lejos. Y algunos que no tienen miedo al COVID, yo me atrevo y los abrazo, ¿verdad? Yo no sé si ellos después dicen, uy, este diácono me abrazó y no guardó la distancia y todo, pero yo la verdad es que estoy tan gozoso que yo voy y lo abrazo,
¿verdad? Entonces, yo me doy cuenta que la comunión personal definitivamente es lo mejor. Y cuando yo veo al pastor así en el púlpito y veo a los evangelistas y los saludo y todo, yo siento un gozo cuando los veo. Y yo me digo para mí, yo no sabía la importancia de estar reunidos juntos los domingos, no sabía. Y aunque por Zoom yo me puedo reunir con un montón de personas, ¿verdad? A ver, lo voy a decir el dato correcto. Aunque yo pretendo reunirme con un montón de personas, muy pocas personas atienden a mi invitación, pero muy pocas. Yo puedo enviar a los dos grupos, por ejemplo, ahora que yo envié el grupo de los Silver y al grupo de Tres Ríos, yo puedo enviar unas 60 invitaciones. ¿Y cuántos estamos conectados? Muy pocos, ¿verdad? Entonces yo evalúo y yo medito, pero yo esta semana, no sé, de esas cosas que a raíz de la muerte de la doctorcita Lidiana, a raíz de eso, de pronto tuve que tener comunión personalizada con una persona y con otra, y me di cuenta que enviándoles un audio y una breve bendición y una explicación de la palabra, a la persona le gusta mucho. Y esta semana se me incrementó el trabajo porque hay que hacer, es una comunión personalizada. O sea, no es lo mismo enviar un audio a 20, 30 personas que tener que hacer 20 o 30 audios a 30 personas. O sea, es una locura, ¿verdad? Es una locura. Pero ya me di cuenta que orando y orando, digo, entonces aparece en mi mente tal persona. Entonces de una vez saco tiempo, leo la palabra, hago un audio, oro por él, le muestro una bendición, le pongo entendimiento a la palabra y se la envío. Y al ratito la ha escuchado y todo y me ha testificado. Me dice, diácono, estaba necesitando esa palabra que me envió. Y me llevé esa sorpresa porque todos me decían lo mismo. Bueno, entonces definitivamente el pastor Daniel Ho, nuestro primer pastor, que él me enseñó, él me decía, si quiere ganar el corazón de una persona, tiene que personalmente atenderlo. Personalizadamente hay que atender a los hermanos. Y bien, si tengo que hacer eso, pues voy a tener que hacer eso, ¿verdad? Personalizar la comunión. Por esa razón, estoy aquí, en la casa del hermano Andrés. Estoy aquí en Curridabat. Y mi amigo Esteban, que ya se los presenté, él está viviendo en Alajuela. Oiga, ponga atención, en Alajuela. Y pobrecito, desde la mañana lo comprometí. Me dice, yo llego, porque los papás de Esteban viven aquí cerca de Curridabat. Entonces él vino. Entonces aquí estamos 3. Más 3 por ese lado. Entonces somos 6. Yo no sé si la hermana Janet está por ahí o no, pero no importa. O sea, ¿qué es lo que quiero? No importa. Vamos a seguir. Lo que quiero decirle, hermanos, es que para compartir con los vecinos o los amigos o los familiares, vamos a tener que hacerlo personal casi. Y si es por Zoom, es uno a uno. Y ese es el trabajo que Dios nos envía. Bien, entonces, ahora vamos a
ponerle entendimiento a esto que leímos. Voy a hacer un breve resumen. Resulta ser que el Señor Jesús se baja de la barca y dice que fue al otro lado del mar, y cuando se bajó de la barca, inmediatamente que se bajó, entonces empezó a caminar para donde él estaba un hombre, dice, que vivía, un hombre que vivía en los sepulcros. De veras, bueno, posiblemente fue cuando dije que íbamos a empezar a ponerle entendimiento a Marcos 5. Sí, entonces, cuando el Señor Jesús aquí en el capítulo 5 se baja de la barca, inmediatamente que se baja de la barca, tenés que darle ahí admit, está bien, Leo, yo creo que ya está entrando. ¿Quién es? Rosa. Bueno, bienvenida, hermana Rosa. No importa, hermano Leo, no importa. Bueno, entonces, no, ella sabe. La otra vez ella explicó y dijo, yo me conecto, pero no pongo la cámara. Entonces tenemos que respetar eso. Yo quisiera poder conversar con ustedes y no poner la cara, porque mi cara es muy fea. Sí. Bueno, está bien. Entonces ven, voy a seguir aquí. El Señor Jesús se bajó de la barca. ¿Qué significa que se bajó de la barca? Se bajó del arca del pacto. Se bajó del evangelio. Perdón. Se bajó de la salvación. Entonces él se bajó de la salvación y puso sus pies en la tierra. Acercándote a un cruce y de entonces ferrocarril. cuando puso los pies en la tierra, sí, inmediatamente vino caminando para enfrente de él un hombre que vivía en los sepulcros y que tenía un espíritu inmundo. Entonces, ¿qué es lo que realmente la Biblia está diciendo? Que los seres humanos que viven en el planeta Tierra, que tienen los pies puestos en la tierra, realmente viven en el sepulcro, o sea, viven casi muriendo, y los maneja un espíritu inmundo. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere decir la Biblia? En Génesis capítulo 2, cuando Adán come del fruto del conocimiento del bien y del mal, ahí entra el pecado, ahí entra la muerte. Entonces aquí dice los sepulcros. Quiere decir que un ser humano que no tiene la salvación prácticamente está muerto. De eso es lo que está hablando. Y esa persona que se está moviendo en la tierra y que vive camino a la muerte en el sepulcro, lo domina un espíritu inmundo. Eso es una forma de decir que tiene el pecado. Pero aquí, una vez más, tengo que aclarar que el pecado es que esa persona que vive muriendo lo domina un espíritu inmundo. O sea, que el pecado es un espíritu inmundo. Eso es lo que habla la Biblia. Entonces, ¿sí? Correcto, sí, Leo. Sí.
Exactamente, exactamente, hermano Leo. Eso significa, el hermano Leo me acaba de decir, pero solamente yo estoy escuchando. Entonces, para que escuche aquí mi hermano Esteban, el hermano Leo Esteban está diciendo que ese hombre que vive en los sepulcros y que lo domina un espíritu inmundo es el típico ser humano que tiene el pecado y que no tiene la salvación. Eso es exactamente lo que está diciendo. Entonces, continúa en el versículo 3 y en el versículo 4, continúa la descripción de cómo es un hombre que es dominado por el pecado. ¿Cómo es un hombre que tiene el espíritu inmundo? ¿Cómo es? Primero, que vive en los sepulcros, o sea, que vive listo para morir. Y que nadie puede dominar esa persona. Nadie. Una persona que tiene el pecado, una persona que es guiado por el espíritu inmundo, otro hombre no lo puede dominar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aunque yo tenga la salvación, yo no puedo ir donde esa persona y decirle: mi amigo, usted no sabe que usted tiene el espíritu inmundo. Usted no sabe que a usted lo domina Satanás. Yo no le puedo decir eso, no puedo, no lo puedo. Dice aquí que no hay manera de atarlo, ni aún con cadenas. No hay manera de convencerlo. No hay forma de convencer una persona que tiene el espíritu inmundo, que tiene el pecado, que no ha nacido de nuevo. Nosotros no podemos convencerlo. Entonces, yo quiero hacer un paréntesis aquí para que quede bien, con buen entendimiento esto. En otro tiempo, en el caso mío, por 42 años, yo recibí una mala enseñanza y en las iglesias donde yo iba, habían unas dinámicas para sacar demonios, ¿verdad? Entonces, habían personas que supuestamente decían: yo tengo el don para sacar demonios. Y entonces nunca hablaban del pecado, nunca. Solamente que había un grupo de personas que tenían, según ellos, el don de sacar demonios. Pero ¿qué es lo que quiere decir la Biblia? La Biblia quiere decir que el demonio y el pecado es lo mismo. Es lo mismo. Y entonces aquí la Biblia dice en el 3 y en el 4: nadie puede dominar al espíritu inmundo. Pero esas personas creen que pueden sacar demonios. Y no es cierto. Pero ellos creen que pueden sacar demonios. Ellos creen que haciendo una oración una persona deja de fumar. Ellos creen que una persona, un día me contaron una historia que es real. Parece ser que en una iglesia popular, hace muchos años, se murió un miembro de esa iglesia muy querido, ¿verdad? Esa persona murió. Y entonces estaban en la dinámica de la velación en el templo, en el lugar de culto de esa iglesia cristiana evangélica. Y entonces alguien dijo que él tenía el don de resucitarlo. Y entonces pasaron toda la noche clamando a Dios para que ese hermano que se había muerto resucitara. ¿Usted sabe qué locura? Yo no me puedo imaginar esa dinámica, no me la puedo imaginar. Y dice la persona que me contó que no fue toda la noche, sino que estuvieron 24 horas más con ese cadáver ahí, porque tenían la seguridad de que lo iban a resucitar. Entonces son enseñanzas que Satanás ha puesto como una doctrina, ¿verdad? Y desvía
a las personas a una enseñanza que no tiene que ver nada con el perdón del pecado, absolutamente nada. Y las personas se van y dicen, no, yo puedo sacar el demonio, yo puedo ponerle las manos y que sane, y yo puedo ponerle las manos para que obtenga trabajo, y yo puedo ponerle las manos para que ese matrimonio se restaure, y yo puedo poner las manos para que ese hombre que está muerto ahí resucite. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, por esa razón hay que ponerle entendimiento a la palabra. Dice, nadie le podía atar ni con grillos ni cadenas, las hacía pedazos, ¿verdad? Y nadie le podía dominar. Una persona que tiene el pecado, una persona que tiene el espíritu inmundo, que es lo mismo, una persona que tiene la serpiente antigua, es lo mismo, una persona que no ha nacido de nuevo, es lo mismo. Un hombre, cualquier otro hombre, no puede que esa persona sea libre del pecado, no puede. ¿Cuáles son las otras malas enseñanzas? Los ponen a hacer una oración de fe, los ponen a que se arrepientan de los pecados, los ponen a decidir que nunca más van a tomar licor, y luego los ponen a hacer una oración de fe, y los ponen en una dinámica ahí extraña. Un hombre no puede sacarle el pecado a otro hombre, no puede. ¿Quién es el que puede? Ahorita lo vamos a ver. Dice, versículo 6, dice el versículo 6, y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 8, porque le decía, sal fuera de este hombre, espíritu inmundo. Entonces voy a ponerle entendimiento al versículo 8 para ir terminando. ¿Quién le dice a este endemoniado garadeno? ¿Quién es el que habla en el versículo 8? En el versículo 8 está hablando Jesús, pero ¿cómo es que está hablando Jesús? ¿Cómo está hablando Jesús? Porque si ustedes ven desde el versículo 1 hasta el versículo 7, Jesús no ha dicho ni una sola palabra. Aquí no está escrito que Jesús haya dicho una palabra. Es más, en el versículo 8, ¿verdad? Dice que Jesús le decía, sal fuera de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué quiero decir? Que Jesús, en el mundo espiritual, Jesucristo le hablaba a este espíritu inmundo espiritualmente, y nadie escuchaba cuando Jesús le decía a este demonio que saliera. ¿Me logran ver esto? Dicho de alguna forma, voy a usar una palabra con mucho cuidado, pero es como para que se entienda. Jesucristo le hablaba telepáticamente a este garadeno que era dominado por un espíritu inmundo, con telepatía, hablaba con el espíritu inmundo y le decía, sal fuera. Eso es lo que está explicando el versículo 8. ¿Por qué le decía sal fuera? Porque este garadeno estaba enojado con Jesús. Porque el espíritu que dominaba a este garadeno estaba incomodísimo porque Jesús lo estaba sacando. Porque es que la Biblia hay que leerla con cuidado y despacio. Entonces, este hombre garadeno recibe el perdón del pecado cuando Jesús, de una manera
por medio de telepatía, es que estoy hablando tonteras, pero es para poder entender, por medio de la telepatía, hablaba con el espíritu inmundo y le ordenaba que saliera. Y empezaron a conversar ellos. ¿Qué conversaron más? Los espíritus, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el espíritu inmundo le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el espíritu inmundo le dijo, bueno, está bien, Jesús, está bien, yo voy a abandonar a este hombre, pero no me quiero ir de aquí, de Curridabat, no me quiero ir. No me quiero ir de Salitral, no me quiero ir de Dos Cercas, quiero quedarme por este lado, allá hay un montón de chanchos, envíanos allá. Entonces Jesús sacó 2,000 demonios que tenía este hombre y salieron todos los demonios y el jefe de ellos, que era el espíritu inmundo, y entraron en los cuerpos de los 2,000 chanchos. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder para sacar el pecado, para sacar a la esencia de Satanás. Solo Jesús. Pero hay muchos hombres hoy en día que creen que haciendo una oración de fe y siendo guiados, esa persona es libre del pecado. Jamás. Tiene que salir una palabra escrita en la Biblia con poder para que esa persona pueda ser libre del pecado. De eso estamos hablando. Entonces, ya para terminar, ¿verdad? Porque yo necesito conversar un poquito aquí con mis amigos personalmente. Entonces, hoy la reunión va a ser pequeñita. Vea lo que dice el versículo 15. Y vienen a Jesús, versículo 15, Marcos 5:15. Y vienen a Jesús y ven al que había sido endemoniado, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo vosotros erais así. El que había sido endemoniado y que había tenido la legión, voy a explicar lo de la legión. Vean, Satanás es el espíritu inmundo, él es el jefe, el Big Chief. Aquí es que tengo a Esteban que es bilingüe, entonces él entiende. Y Leo también entiende, el Big Chief, o sea, el jefe más grande. Satanás, el espíritu inmundo, es el jefe mayor. Y los 1999 demonios son sus subalternos. Entonces la persona, un día alguien me preguntó, pero diácono, ¿cómo? Tenía 2,000 demonios. Pero ¿cómo es así? ¿Cómo vivía ese hombre? Le digo, es que usted se está imaginando un hombre endemoniado con la mala enseñanza, pero le voy a enseñar cómo es un hombre endemoniado, como dice la Biblia. Entonces vamos a contar los demonios. El demonio de fumado, el demonio de tomar licor, el demonio de ser infiel a la esposa, el demonio de fornicar, el demonio de robar, el demonio de mentir, el demonio de decir malas palabras, el demonio de Isume. ¿Voy a entender, Esteban? Cada cosa fea que el ser humano tiene es un demonio que lo hace tener. Y siguen viniendo más y más y más. Porque hay muchas formas de adulterio, ¿verdad? Muchas formas. Con la vecina, con la compañera de trabajo, con la amiga de la esposa, entonces son un montón. Después les cuento por qué me río, ¿verdad? Entonces, hay otros demonios que tienen formas de robar, ¿verdad? Robar 1, robar en el trabajo. Robar 2, quitarle al pobre pulpero los plátanos maduros y esconderlos ahí y no pagarle. Robar 3,
¿cómo sería? Yo como pulpero, altero la balanza. Entonces, en lugar de dar 1 kilo, doy 1 kilo 995 gramos. Perdón, pobrecito mi padre, pero lo voy a poner aquí porque todo el mundo tiene que saber. Nosotros tuvimos una pulpería, ¿verdad? Y papá, viejo más corrupto, mi papá alteraba la balanza y la corría de tal forma que le robaba. En aquel entonces eran libras, ¿verdad? En aquel entonces. Es que estos chiquillos no saben que nosotros usamos las libras, ¿verdad? Pero entonces el hombre le bajaba 1 o 2 onzas a la libra. Eso es ladroncito, mi tata, ladrón. Entonces, bienvenida hermana Janet. Hermana Janet, si me está escuchando, ahora yo le envío el audio del estudio bíblico. Es que estamos terminando porque hoy lo voy a hacer un poquito corto, porque necesito conversar con mis amigos aquí un momento. Entonces ven, de esta forma, este endemoniado que estaba camino a la muerte, ciertamente morirás, fue libre de este espíritu inmundo, fue libre del pecado por medio de una palabra poderosa de Jesucristo. De Jesucristo. Solamente Jesucristo puede tener la fuerza para sacar el pecado que domina a las personas. Y lo que quiero contar también, porque es importante, porque siempre hablamos del pecado con conceptos negativos y feos, pero también el pecado se manifiesta con cosas buenas. Hay seres humanos que son endemoniados gadarenos, ¿verdad?, que se manifiestan en contra de Jesús y son gente buenísima. Son personas muy cultas, muy educadas, muy serviciales. Ayudan a un montón de personas. Es una cosa que son un ejemplo. Es más, la comunidad siempre los ve y dice, esto sí es un santo varón. Hace cosas buenas. Pero ese es el pecado también. Eso es el pecado. Cuesta mucho que las personas puedan entender este concepto. Pero en un próximo estudio bíblico yo voy a explicar por qué una persona buena, tiene el pecado, ¿verdad? Entonces voy a terminar acá y voy a terminar con una palabra de oración. Y termino un audio que estoy haciendo y luego tenemos unos 5 o 10 minutos dentro de Zoom para hacer preguntas. Voy a orar delante de Dios. Hermana Janet, no se preocupe, yo le envío el audio. Inclinemos nuestro rostro y conversemos con nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque a ti te plació bajarte de la barca y venir a Curridabat, y venir a Salitral, y venir a Dos Cercas, y venir a cada hogar de los que van a escuchar este audio. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes la autoridad, la fuerza, el poder para sacar el jefe de los demonios. Este espíritu inmundo tiene otro nombre, Satanás el diablo. La gente no cree, Señor, pero Señor, constantemente tú estás hablando correctamente qué es el pecado. Señor, las personas que van a escuchar este audio, Señor, revélales que tienen un espíritu inmundo. Aunque ellos sean buenos, tienen el espíritu inmundo. Señor, tú, cuando estás enfrente de estas personas, Señor,
solamente sale de ti una palabra que dice la palabra, dice, porque le decía, sal fuera de este hombre, espíritu inmundo. Esta es la salvación. Este es el perdón del pecado. Cuando de tu boca, Señor, sale una voz poderosa y sacas el espíritu inmundo. Gracias, Señor, por esta reunión y bendice a los hermanos y las familias de cada hermano que está escuchando esta palabra. Señor, ahora ponemos este estudio bíblico en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Vamos